en medio de la diversidad cultural, es importante proteger el patrimonio cultural porque constituye la base de nuestra identidad. No solo se trata de encontrar en los bienes del patrimonio cultural su importancia económica, la visión turística, el aporte científico que se puede tener para comprender nuestro pasado, para poder entender nuestro futuro, sino que fundamentalmente la importancia, el valor y el significado del patrimonio cultural radica en su valor identitario, porque constituye la autorrepresentación, la personalidad, yo diría, un documento de identidad que nos da un rostro propio en medio de una sociedad globalizada. En realidad el concepto de patrimonio cultural está en un proceso de construcción. No olvidemos que patrimonio cultural anteriormente se consideraba solamente aquellos bienes corporales, materiales, tangibles. Hoy vemos de que las nuevas categorías y tendencias sobre patrimonio cultural abarcan expresiones intangibles, incorpóreas, como son la música, la danza, las costumbres, los mitos. Entonces, estamos hablando de bienes materiales, muebles e inmuebles, tangibles o intangibles, que por su excepcional valor científico, turístico, económico, cultural y sobre todo identitario, conforman el patrimonio que todo pueblo tiene. Bueno, nosotros consideramos que dentro de la gobernabilidad, dentro de la gobernanza de los bienes del patrimonio cultural, están comprendidos en primer lugar el Estado, en segundo lugar los empresarios y en tercer lugar fundamentalmente la sociedad civil. Pero por encima de todo, creo que el principal agente, el primer sujeto, el primer agente responsable funcionalmente de la gobernabilidad, esto es de la identificación, de la protección, de la conservación, de la inventariación, de la puesta en valor de todos los bienes culturales, es el Estado en sus distintos niveles de gobierno, ya sea en el gobierno central, en el gobierno regional o en el gobierno local. Pero no podemos dejar de reconocer el papel que debe cumplir la inversión privada, el empresariado con una visión de responsabilidad social, de poder insertar los bienes del patrimonio a una economía haciendo que cumplan con su función social. Y sobre todo, la sociedad civil no debe ni puede renunciar a su derecho y a su deber de participar responsablemente en la toma de decisiones en relación a la gobernanza de los bienes del patrimonio cultural, porque esa es su herencia. Efectivamente, dentro de la gestión ambiental del patrimonio cultural, tiene que tenerse en cuenta tres pilares fundamentales. En primer lugar, la política cultural. En segundo lugar, la normatividad cultural. Y en tercer lugar, la administración cultural. O sea, estos tres componentes, estos tres variables, tienen que articularse para lo que es la gobernabilidad de los bienes del patrimonio cultural. Y en lo que se refiere a legislación cultural, en el caso peruano existe una legislación cultural internacional integrada por convenios, por tratados, sobre todo el convenio de la UNESCO de 1972 y distintos tratados de distinta jerarquía, ya sea internacional, regional o bilateral, pero también tenemos recomendaciones que son normas blandas, que son sugerencias que se formulan a los estados, a los gobiernos, para que adopten medidas de protección del patrimonio cultural. Luego de la legislación cultural internacional, que debidamente aprobado forma parte del derecho interno, del derecho nacional, nosotros tenemos la ley constitucional.
la Constitución Política de 1993, que consagra los derechos a la identidad cultural, el derecho a la participación en la vida cultural. Si bien es cierto que no está reconocido el derecho humano al patrimonio cultural, pero también constituye un derecho fundamental. Y en la Carta Magna de 1993 encontramos nosotros que su artículo 21 formula, impone deberes, obligaciones y responsabilidades al Estado para proteger, para tutelar los bienes del patrimonio cultural. Luego del marco constitucional, nosotros tenemos normas legales. Y en ese sentido podemos citar a la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, al Reglamento de la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación y a leyes especiales que están regulando diversos ámbitos, diversos sectores del patrimonio cultural, ya sea en su categoría mueble o ya sea en su categoría inmueble. Pero por encima de todo eso, existe todo un conjunto de normas que en esencia van a constituir lo que nosotros llamamos el derecho cultural peruano, que está en un proceso embrionario de construcción, pero que es necesario que los operadores y los decisores de la gestión cultural lo conozcan para que puedan aplicarlo en casos en que amerite su efectiva y real y práctica aplicación en lo que es la gobernabilidad de los bienes del patrimonio cultural.